¿Crees que tienes un pensamiento libre y que eres una persona ilustrada? ¿Consideras que la manipulación y la propaganda es algo que afecta a otros y contra lo que tú ya tienes muchos anticuerpos? Lo tuyo tiene nombre oficial desde hace 40 años. Los sociólogos lo llaman ETP, efecto tercera persona. Creer que otros son más vulnerables frente a la propaganda que uno mismo. En mayor o menor medida, todos padecemos ETP. La clave es detectar la manipulación a la que estamos sometidos. Hoy lo intentaremos en esta cápsula de cafeína. Hágase socios del canal Red, suscríbanse a nuestro canal de YouTube, activen la campanita y comenten. No se olviden de que también estamos en otras redes sociales como Twitter, Instagram y TikTok. Hace 2 décadas, la profesora belga Anne Morelli, especializada en crítica histórica de medios, publicó una monografía titulada Principios elementales de la propaganda de guerra. En ella describió de forma muy sencilla los métodos que utilizaron gobernantes varios para arrastrar a sus pueblos a los campos de batalla. La idea no era del todo nueva, sintetizaba las teorías que el reconocido político pacifista británico Arthur Ponsonby había plasmado hace casi 100 años en su libro sobre las manipulaciones durante la Primera Guerra Mundial. Morelli aplicó su análisis a otros conflictos del siglo XX y lo resumió en un decálogo. Y pese a que lo hizo hace muchos años ya, los 10 mandamientos de la propaganda de guerra siguen muy vigentes. Y hoy los aplicaremos a la guerra en Ucrania. Y aquí un inciso. Hace un año me iba de Rusia y renunciaba a un trabajo en un medio público porque sabía que en tiempos de guerra la propaganda sería total y absoluta y no me daba la gana de formar parte de ella. Una vez en España descubrí que ciertos medios y periodistas locales no solo transitan los mismos caminitos de la propaganda bélica, sino que también padecen ETP. ¿Recuerdan lo que es, no? Es decir, denuncian la propaganda ajena mientras niegan la propia. Aquí hablaremos de ambas y no solo de una. Primer mandamiento, no queremos la guerra, solo nos estamos defendiendo. Ningún ciudadano en su sano juicio apoyaría una guerra, por eso lo fundamental para ir a toda contienda es parecer un pacifista de corazón. Нам с вами просто не оставили ни одной другой возможности защитить Россию, наших людей, кроме той, которую мы вынуждены будем использовать сегодня. Обстоятельства требуют от нас решительных и незамедлительных действий. Год назад ради защиты людей на наших исторических землях, для обеспечения безопасности нашей страны, для ликвидации угрозы, которая исходила от неонацистского режима, сложившегося на Украине после переворота 2014 года, было принято решение о проведении специальной военной операции. El 24 de febrero de 2022, las tropas rusas invadieron Ucrania mientras su gobierno aseguraba que no se trataba de una guerra, sino de una operación militar especial. El discurso que mantiene Putin, su administración y los medios públicos rusos desde entonces es un ejemplo clarísimo de este principio. Los miles de soldados que tenemos en el territorio de otro país no hacen guerra, nos están protegiendo a nosotros y a aquellos a los que les llueven misiles. The European Union has always been a peace project, and we have been quite successful on bringing peace to the European continent and promoting it around the world. It is central to our DNA. It's in our origin. NATO is a defensive alliance. Our core task is to keep our 30 nations safe. We are not part of this conflict, and we have a responsibility to ensure it does not escalate and spread beyond Ukraine. Mientras Rusia se defiende, a la Unión Europea parece importarle solo el hecho de que la guerra se lleve a cabo en su pacífico continente, en su jardín. Lo que pase o deje de pasar más allá, en Yemen o Palestina, ya tal. Y los países de la OTAN no se cansan de decir que son solo una organización de carácter defensivo y no forman parte del conflicto. Y ya no sabes si reírte o llorar cuando escuchas al gran aparato mundial de hacer guerras mintiendo de semejante manera. Todo ello a la vez que movilizan miles de millones de dólares en armas y entrenan a las tropas de Ucrania incluso desde 8 años antes del inicio de la guerra. Pero ya saben, no son parte del conflicto. Yes, we came, we saw, he died. Es
la gran paradoja de casi cualquier conflicto reciente. Hacemos la guerra lanzando misiles, enviando armas y entrenando tropas, pero todo ello en nombre de la paz. Y da igual qué conflicto bélico estudien, en todos ellos se repite la misma historia. La invasión de Polonia por parte de Alemania, Francia cada vez que moviliza a sus tropas, Estados Unidos atacando Vietnam o la OTAN interviniendo en Yugoslavia. Todos lo hicieron en nombre de la paz. Segundo mandamiento. Nuestro adversario es el único culpable de la guerra. Hemos sido obligados a ir a la guerra, el bando contrario ha comenzado, tenemos que reaccionar, no tenemos otra opción. Cada una de las partes presentará el conflicto como algo absolutamente inevitable, donde toda la culpa recae en la parte contraria. Помним мы и о потугах киевского режима заполучить ядерное оружие. Ведь говорили об этом публично. США и НАТО ускоренно разворачивали у границ нашей страны свои армейские базы, секретные биолаборатории. В ходе маневров осваивали театр будущих военных действий, готовили подвластный им киевский режим, порабощенную ими Украину к большой войне. Как сейчас это происходит с теми же обнаруженными документами о наличии на Украине многочисленных созданных и оперируемых Пентагоном военно-биологических лабораторий, когда мы просто предъявили в Совете Безопасности документы, где стоят подписи представителей агентства по уменьшению угрозы Пентагона, занимающиеся военными программами, где написаны те направления работы, которые осуществлялись y которые явно имеют отнюдь не безобидный характер. Rusia invade Ucrania diciendo que es esta quien planea un ataque contra ella y en caso de no ser así, pues los misiles de la OTAN estarían pronto apuntando a Moscú. Que sí, que la OTAN se estaba expandiendo hacia el este pese a las promesas hechas a Gorbachev tras la disolución de la URSS. Pero más allá de azuzar, que es lo que realmente se les da muy bien a la OTAN, no hay indicios de que planeasen ningún ataque. La OTAN sí, esa que dice que no forma parte del conflicto, repite como un disco rayado que toda la culpa es de Rusia y lo único que están haciendo es ayudar al país agredido ante una guerra no provocada. Y otra vez, no sabe si reír o llorar. Nobody is attacking Russia. Russia is the aggressor. Ukraine is the victim of aggression. And we are supporting Ukraine's right to self-defense. It is President Putin who started this imperial war of conquest. It is Putin who keeps escalating the war. Guerra no provocada se repetirá como un mantra en los discursos políticos y los medios de comunicación, una y otra vez. Todo un conflicto resumido en dos palabras. No vaya a ser que a algún incauto se le ocurra pensar más allá de la retórica bélica. Y sí, nada justifica una invasión, pero analizar sus causas, que es a lo que se dedica una ciencia tan loable como la historia, igual ayuda a contribuir a esa paz que al parecer todos están buscando. El otro recurso habitual es situar a Rusia como el mal de todos los males, un gran peligro mundial al que hay que parar ahora o destruirá todo aquello que se le ponga por delante. Si se fijan en los conflictos de las últimas décadas, las formas son exactamente las mismas. Saddam Hussein ponía en riesgo la seguridad del planeta, Yugoslavia desafiaba a la OTAN, y es que este principio resume muy bien la otra gran paradoja de todo conflicto. Vamos a la guerra para evitar guerras. Tercer mandamiento. El líder adversario es malvado. Desde un punto de vista humano, es imposible sentir odio por un país entero, así que lo más efectivo para la propaganda bélica será dirigir toda su saña contra la personalidad principal del otro bando. Президент Зеленский просто гнида. Просто гнида. Against a murderous dictator, a pure thug who is waging an immoral war against the people of Ukraine. El líder enemigo debe ser satanizado, presentado como un loco, un bárbaro, un criminal infernal, un carnicero, un perturbador de la paz y un monstruo. Napoleón, Saddam Hussein, Milosevic, Gaddafi, eso lleva siendo así desde la Segunda Guerra Mundial, ya que Hitler ha encarnado hasta nuestros días el paradigma del mal. Así que si el líder enemigo puede ser comparado con él, mejor que mejor. Cuarto mandamiento. Defendemos una causa noble, sin intereses particulares. Las guerras se venden en nombre de unos ideales justos, que en parte puede que sean así, no lo dudamos, pero nuestros queridos líderes políticos y medios de referencia suelen obviar los objetivos económicos y geopolíticos que esconde el conflicto. Начиная с 2014 года
Донбасс сражался, отстаивал право жить на своей земле, говорить на родном языке. Боролся и не сдавался в условиях блокады и постоянных обстрелов. Нескрываемой ненависти со стороны киевского режима верил и ждал, что Россия придет на помощь. We defended our security, we defended the people, the Russian people, who had been denied by Poroshenko and Zelensky, denied the right to use the Russian language in education, in media, in culture, in everything. El Kremlin habla de defensa de su cultura y sus fronteras mientras obvia las posibles ganancias que daría la ocupación de ciertos territorios ucranianos a los grandes empresarios rusos. Tierras raras, minerales, Mar de Azov e incluso como máxima el Mar Negro. Democracies of the world will stand guard over freedom today, tomorrow, and forever. So that's what's at stake here. Freedom. Yes, Europe is a garden. We have built a garden. Everything works. It's the best combination of political freedom, economic prosperity, and social cohesion. The rest of the world, and you know very well, Federica, is not exactly a garden. The rest of the world, most of the rest of the world, is a jungle. La OTAN habla de las libertades y la democracia, pero calla sobre lo que gana Estados Unidos con todo esto, como reducir la dependencia energética europea de Rusia o limitar que el Kremlin ponga el ojo en otros lugares. Y esto no me lo invento yo, lo dice el think tank Rand Corporation, el mayor grupo de asesoría del Pentágono, en un informe publicado recientemente. Tampoco suelen hacer referencia a las grandes sumas de dinero que la industria armamentística o las empresas energéticas occidentales han ganado con todo esto. Este principio de la propaganda bélica tampoco es nuevo. Como advierte Anne Morelli, la OTAN intervino en Yugoslavia para supuestamente defender el carácter multiétnico de Kosovo. Pero terminada la guerra, la situación no había hecho nada más que empeorar, mientras la alianza había ganado todavía más terreno en Europa. Quinto mandamiento. El enemigo comete atrocidades a propósito. En nuestro caso, fueron errores. Los asesinatos de civiles, las violaciones de mujeres, los saqueos a viviendas o algo que ha sido muy frecuente en Ucrania, como es la ejecución de soldados del bando contrario, son moneda común en todas las guerras y todos los frentes. Es lamentable, pero la propaganda bélica tratará de convencerte de que la guerra se hace meticulosamente y con sumo cuidado, como si eso fuese la creación de una obra de arte. Вооруженные силы Российской Федерации никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины не наносят. Высокоточным оружием российских вооруженных сил выводится из строя только военная инфраструктура. Это объекты противовоздушной обороны, военные аэродромы, авиация вооруженных сил Украины. В украинских городах проведены постановочные видеосъемки с якобы массовыми жертвами среди гражданского населения Украины. Solo el enemigo comete atrocidades y si por un casual uno de mis misiles impactó contra un hospital o una vivienda, la culpa será exclusivamente de su defensa antiaérea. Mi intención solo era destruir una planta eléctrica. Российская ракета, запущенная по объекту инфраструктуры города, была подбита силами ПВО Украины, поскольку установка ПВО была в нарушении норм международного гуманитарного права, о котором вы так радеете. Размещена в жилом квартале, сбитая ракета упала на жилой дом. Остальное вы знаете. Y si una de las mayores organizaciones de derechos humanos, como es Amnistía Internacional, critica que utilices a los civiles prácticamente de escudos humanos, lo mejor es que el informe pase desapercibido. Si es tu equipo favorito, se habrá tratado de algún error, no puede ser que esto suceda. Desde la parte señalada también se puede optar por echar directamente a la basura las acusaciones en lugar de dar algún tipo de explicación. Ми побачили сьогодні зовсім інший звіт від Amnesty International, який, на жаль, пробує амністувати державу-терориста і перекласти відповідальність з агресора на жертву. Este principio se repite en todos los conflictos. De hecho, en la guerra en Yugoslavia, la propaganda de la OTAN popularizó el eufemismo daños colaterales para informar de los bombardeos a poblaciones civiles y hospitales. La estrategia sirvió también para Siria, Irak o Afganistán. Sexto mandamiento. El enemigo utiliza armas prohibidas e ilegales.
Este es un principio propagandístico básico muy enlazado con el anterior, aunque me despierta cierto tipo de dudas. ¿Acaso existe una forma noble y caballeresca de hacer la guerra y matar gente? ¿Alguien conoce algún ejemplo en el que un misil ofrezca segundas oportunidades antes de impactar en un barrio residencial o diga, aquí mejor no, que hay gente buena? We have seen the use of cluster bombs. We have seen reports of the use of other types of weapons which will be in violation of international law. I just wanted to inform you that we have just asked for an AOB on the possibility of creation of dirty bomb in Ukraine by Ukrainian authorities. We think it's a very serious danger, serious threat. Выяснив, что там еще готовилось биологическое оружие, которое испытывалось на добровольцах, украинцах, это значит, а еще плюс к тому, что птицы, которых этим заражали, просчитывалась их траектория перелета через Россию, это абсолютно фашистская попытка истребления вообще славянского этноса как такового. Conseguir fijar el foco en que el contrario hace la guerra de una forma bárbara y salvaje hará que aumente el apoyo de la población a tu causa. Esto ya se vivió en la Primera Guerra Mundial. Francia y Alemania se acusaron mutuamente de empezar a utilizar gases asfixiantes. La realidad es que ambos países los usaron, pero los dos lo achacaron a las barbaridades cometidas únicamente por el enemigo. A veces las acusaciones ni siquiera tienen que ser ciertas, porque lo importante aquí es convencer. Sobre esto todos recordaremos la guerra de Irak y las archifamosas armas de destrucción masiva que tenía Saddam Hussein, pero que todavía no aparecieron hoy. Séptimo mandamiento. Sufrimos pequeñas pérdidas. Las del enemigo son enormes. Tú pierdes 1.000, 2.000, 3.000 soldados por día mientras mis tropas se mantienen estables. Tu ejército está acabado y a punto de rendirse, pero el mío resiste. Hemos destruido cientos de tanques del enemigo y probablemente sea así, pero en ambos bandos, porque esto, que no se nos olvide, es una guerra. Понимаем, что на начальном этапе вооруженные силы Украины представляли порядка 201-202 тысяч человек, за это время больше 100 тысяч их потери. Что там реально происходит, я могу назвать. Вчера по результатам одного из ударов по их плацдарму на правом берегу из одного только места вывезли 3 КАМАЗа 200-х российских военных. Si Rusia no sufriese pérdidas importantes, no anunciaría una movilización de 300.000 hombres al frente. Y si Ucrania estuviese tan bien, no iría reclutando a todo aquel que se encuentra por la calle. Resumiendo, si todo lo que nos llevan diciendo desde hace un año fuese cierto al 100%, alguno de los dos bandos ya se habría rendido. Si los resultados no son buenos, la propaganda debe disfrazar nuestras pérdidas y exagerar las del enemigo. Por eso casi en cualquier guerra se prohíben publicar las imágenes de los féretros de los soldados. ¿Qué se consigue con esto? Mantener la moral de las tropas a la par que lograr que la opinión pública sienta que el conflicto merece la pena y la victoria está cerca. Octavo mandamiento. Artistas e intelectuales de renombre apoyan nuestra causa. El glamour no puede faltar en una guerra, en caso contrario todos serían muertes y destrucción. Y a la ciudadanía en el fondo le gusta un poco asistir a las contiendas como si estuviese viendo una telenovela, una revista del corazón o un partido de fútbol. Oh, Sean. Yes. No. Please. That is yours. No, I feel terrible outside. It's just a symbolic, silly thing. Стивен Сигал. Буквально на днях он вернулся из Донбасса, где снимал документальный фильм о зверствах ВСУ. Вперед, Россия, Родина героев, твой дух неистребимый не погиб. Наступит день, поднимутся знамена, и как один споем российский гимн. Actores y actrices desfilando por los campos de batalla, artistas componiendo canciones para animar las fiestas al ritmo de la guerra, porque oye, fíjate, esa persona tan conocida defiende los mismos principios que tu país. ¿Por qué no apoyar esa causa también? Noveno mandamiento. Nosotros luchamos por una causa sagrada.
Aunque pensemos que esto ya no es la Edad Media y que invocar a Dios es cosa de otros, desde que existen las guerras vamos por el mundo matándonos unos a otros en nombre de la religión. Y si hay que darle un toquecito moderno para llegar a aquellos que no rezan, pues también se pueden añadir las palabras democracia, libertad, cultura o cualquier término que nos ayude a pensar que, claro, lo nuestro es una causa más que súper justa. Freedom for Ukraine, freedom everywhere. It's about the kind of world we want to live in, the world we want to leave to our children. So may God protect the brave Ukrainian defenders of their country and keep the flame of liberty burning brightly as we can. Thank you. Не прекращают нападки на нашу культуру, на русскую православную церковь, другие традиционные религиозные организации нашей страны. Посмотрите, что они делают со своими собственными народами. Разрушение семьи, культурной и национальной идентичности, извращение, издевательства над детьми вплоть до педофилии объявляются нормой их жизни. А священнослужители, священников принуждают благословлять однополые браки. There is much at stake. How we organize relations between states, whether democracy or authoritarianism prevails, and ultimately what sort of world we want to live in. Este principio, como decíamos, es muy antiguo. Ya en la Segunda Guerra Mundial, los soldados de la Wehrmacht llevaban el lema «Dios con nosotros» en sus hebillas, mientras que en las de los miembros de las Waffen-SS se leía «Mi honor se llama lealtad». 10º mandamiento. Quien arroja dudas sobre nuestra propaganda ayuda al enemigo y es un traidor. Si en algún momento se te ocurre cuestionar las decisiones que han tomado tus líderes, que sepas que ya no existe el pluralismo de opiniones. Vas a ser un colaborador del enemigo o un traidor, porque aquí no hay medias tintas. O estás conmigo o estás contra mí. Macartismo en estado puro. Но любой народ, а тем более российский народ, всегда сможет отличить истинных патриотов от подонков и предателей и просто выплюнет их, как случайно залетевшую в рот мушку, выплюнет на панель. Убежден, такое естественное и необходимое самоочищение общества только укрепит нашу страну. Pero esto no solo pasa dentro de Rusia, tristemente le sucede a cualquier persona que cuestione las posiciones belicistas occidentales e incluso invoque el lema de no a la guerra. Una de las últimas víctimas de este principio fue el filósofo y sociólogo alemán Jürgen Habermas, uno de los pensadores más influyentes del mundo. El delito de Habermas fue pronunciarse a favor de negociar la paz y cuestionar el suministro de armas a Ucrania. Y de pronto, ese ancianito que era escuchado con atención por millones de ciudadanos que valoraban sus opiniones, pasó a ser acusado de estar al servicio de Putin. También el periodista estadounidense Keir Simons de la NBC fue acusado de atentar contra la soberanía de Ucrania por el sitio web Mirotvorets, una especie de enciclopedia de traidores elaborada en Ucrania desde 2014. ¿Y qué había hecho Simons para ganarse semejante condecoración? Pues publicar un reportaje en el que cuestionaba la intención de Ucrania de recuperar Crimea. Por la misma razón, por cierto, en esa lista figuran el alemán Schröder o el serbio Milanovic. Hasta Henry Kissinger es un enemigo de Ucrania por la difusión de narrativas ruso-fascistas. Tampoco hay que olvidar el reciente linchamiento mediático al Pulitzer Seymour Hersh cuando dijo que fue Estados Unidos quien voló el Nord Stream. Su artículo fue prácticamente tirado a la basura en los países occidentales por basarse en una sola fuente anónima sin ningún otro tipo de reflexión. ¿Y qué les voy a contar yo que ustedes no sepan? Mis críticas al gobierno de Rusia y a la OTAN han provocado que todos los días sea acusada tanto de putinista y propagandista del Kremlin como de otanista y traidora. Y esto en el mejor de los casos. La propaganda es algo que marca nuestras vidas prácticamente desde que nacemos. Y aunque es imposible que no influya en lo que pensamos y opinamos, e incluso en quiénes somos, sí deberíamos gastar un poquito de nuestro tiempo de vez en cuando para cuestionarnos a nosotros mismos. Los resultados probablemente nos sorprenderán.